Reciban un cordial saludo de la Sociedad de Anestesiología del Valle del Cauca. Mi nombre es Mauricio Urbano, subdirector científico. Muchas gracias por participar en este nuevo webinar, en este espacio académico que dedicamos pues para temas de revisión académica muy importantes para nuestro conocimiento. Les voy a explicar un poquito la dinámica pues, de esta noche. Tengo un invitado muy especial, el doctor Abraham Falabella, quien nos va a dar su charla. Por favor, las personas interesadas en realizarle preguntas, por favor, escribirlas en el chat, que al final pues vamos a dar lectura a cada una de las preguntas de una forma ordenada. Recordarles que todas estas charlas pues quedan grabadas y las podrán encontrar en la página de la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología, www.sarvac.com.co. El tema de esta noche es un tema bastante importante, pues me parece a mí. Quisimos traerlo porque pues estamos enfrentando una problemática cada vez creciente. Les voy a leer algunas de las cifras para que entendamos la magnitud del problema. Estas cifras son tomadas del Instituto Nacional de Cancerología. Y la población oncológica en Colombia pues está creciendo de una forma vertiginosa. Según las cifras del Instituto Nacional, aproximadamente 80.000 nuevos casos de cáncer se presentan en la población colombiana y de estos 33.000 mueren por año. Aproximadamente 16.000 hombres, 15.000, aproximadamente 16.000 mujeres. Y en el mundo, la patología oncológica es la segunda causa de mortalidad. Cifras también como aproximadamente 11 millones de personas por año se les diagnostica algún tipo de cáncer. Y de estos, el 80% se presentan en países en desarrollo. Es decir que pues esto suma a una problemática de salud pública y a nuestros ya golpeados sistemas de salud. Por tal motivo quisimos desarrollar esta charla. Invitamos al doctor José Abraham Falabella, es un anestesiólogo con amplia experiencia de México. El doctor Falabella es anestesiólogo con posgrado de alta especialización en anestesia oncológica de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente se desempeña como anestesiólogo del Servicio de Tumores Gastrointestinales en el Instituto Nacional de Cancerología. Es profesor adjunto al curso de posgrado en anestesia oncológica y anestesiólogo encargado del programa ERAS en tumores gastrointestinales. Pues como vemos, es un anestesiólogo con amplia experiencia en el tema de anestesia oncológica. Muchísimas gracias, doctor Abraham Falabella, por aceptar nuestra invitación y pues muy contentos de tenerlo y de que nos cuente de toda la experiencia que tiene usted. Buenas noches y ya la audiencia es suya, doctor. Okay. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer primero la invitación para poder participar en este webinar. Y a todos los que están en este momento como asistentes, pues muchas gracias por dedicarle un tiempo para permitirme poder desarrollar este tema, para lo cual a mí es muy importante, digo, es a lo que me dedico, pero ciertamente, como había mencionado el doctor Mauricio, la patología oncológica a nivel internacional va en aumento y está sufriendo muchos fenómenos bastante interesantes. Antes estábamos muy acostumbrados que algunas entidades oncológicas se vieran solamente en población mayor, otras en población adulta joven, pero ahora tenemos un fenómeno de dos colas. Cada vez la esperanza de vida se va prolongando. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que está causando esto? Pues que cada vez es más común tratar pacientes mayores de 70 años con una enfermedad oncológica, pero también la otra cola de este fenómeno es que tenemos cada vez mayor población joven que ha sido diagnosticada una enfermedad oncológica. El motivo de esta charla pues, va a ser tratar de exponer cuáles son algunos de esos puntos para el anestesiólogo al momento que vamos a enfrentarnos a un paciente con cáncer y que tenemos que apoyar con su manejo anestésico. Bueno, como mencionamos hace un momento,
El nombre de la charla va a ser Consideraciones perioperatorias y su impacto en el paciente oncológico. Yo soy el doctor José Favela Barragán, tengo el posgrado de alta especialidad en anestesia oncológica y actualmente laboro en el Instituto Nacional de Cancerología. Vamos a empezar con este pequeño bebraje cultural. Para aquellas personas que les guste mucho leer, les comparto este libro. Se llama El emperador de todos los males. Es una biografía acerca del cáncer. El doctor Siddhartha Mukherjee es un oncólogo que se dedicó a hacer una investigación y escribirlo en forma de novela no ficción, donde redacta cómo es que se empezó a descubrir que el cáncer era el cáncer y cuáles fueron los primeros tratamientos que se implementaron para tratar de combatirlo. Dentro de la narrativa de su libro, él hace este comentario, que la cirugía brutal sin anestesia ni asepsia ha sido reemplazada por una moderna cirugía indolora de escrito refinamiento técnico. Y ciertamente, con el paso de los años y los avances tecnológicos que se ha visto beneficiado todo el campo de la medicina, pues la cirugía se ha visto beneficiada con esto. Cada vez tienen nuevas herramientas, instrumental o herramientas para ayudar a controlar mejor el sangrado o evitar el sangrado, pero ciertamente que la cirugía sea indolora, pues es gracias al quehacer de nosotros como anestesiólogos. Y bueno, siempre me gusta poner esta imagen del que se reporta como el primer registro de un evento anestésico. Todos recordaremos que la cirugía que se llevó a cabo fue un tumor cervical que tenía el paciente. Entonces siempre me gusta decir que desde su inicio la anestesia ha estado íntimamente ligada con el paciente oncológico. El contenido que voy a desarrollar en esta charla, vamos a observar cuáles son las características del escenario perioperatorio, cuáles son las recomendaciones que se han postulado en su momento para manejar al paciente con cáncer. Hablaremos sobre el impacto de los antiinflamatorios no esteroideos, el impacto de las transfusiones, de las técnicas endovenosas, de los protocolos de recuperación mejorada, del uso de opioides, de anestesia regional y puntualmente de la lidocaína, y también vamos a tener que explorar qué es el concepto RIOT. Y al final vamos a cerrar con un par de conclusiones. Entrando de lleno al escenario perioperatorio, hay que reconocer que todo aquel paciente que tiene una enfermedad oncológica y que se va a enfrentar a cirugía, hay que recordar que actualmente de las 3 líneas de tratamiento para la enfermedad oncológica es la cirugía, quimioterapia y radiación. La cirugía es la que tiene la mayor tasa de éxito y de manera general, el 60% de los pacientes que tengan cáncer van a ser tratados con cirugía. El escenario perioperatorio es un escenario o una ventana de muchas comorbilidades o muy álgido para el desarrollo o la evolución de nuestros pacientes. Se ha identificado completamente que la cirugía por sí sola pudiera ser un factor de riesgo que impactaría en la evolución si hay aparición de recurrencias o que alcancen los periodos libres de enfermedad o alcancen los periodos de sobrevida. Existen diferentes publicaciones que han documentado este punto. Y bueno, lo que se concluye de todas las publicaciones es que la cirugía por sí sola va a estar asociada fuertemente a proliferación del tumor y aparición de metástasis después del evento quirúrgico. La decisión quirúrgica siempre va a tener o se va a venir acompañada de liberación de células tumorales a la circulación, que eso se va a conocer como microtrombos tumorales y eso se le va a conocer como el fenómeno de diseminación. Y la presencia en la circulación periférica de estos microtrombos tumorales va a estar asociada con una peor sobrevida. Bueno, se han propuesto diferentes esquemas de qué es lo que lo causa todo esto, y vamos a tratar de explicarlos con esta imagen. El paciente todo evento quirúrgico siempre se va a reconocer, el cuerpo lo va a registrar como un daño en el tejido. Esto va a traer la liberación o va a traer la activación de diferentes vías. Podemos tener activación de vías locales del cáncer. Al momento, por todo este estrés quirúrgico, va a haber un incremento de mediadores inflamatorios que sean prácticamente relacionados con la ciclooxigenasa, con factores de crecimiento, como puede ser el factor de crecimiento endotelial vascular y modificación de la matriz de la metaloproteinasa. Pero también va a haber otra liberación de factores de crecimiento, como puede ser el factor similar a la insulina o el factor de crecimiento epidérmico, y sustancias que pueden ocasionar o van a favorecer procesos angiogénicos. Todo esto puede potenciar a las células cancerosas residuales que vayan a quedar en nuestro paciente o en las células tumorales que queden circulando después del evento quirúrgico. Al momento que existe el trauma o que existe edema sobre la lesión o sobre las células oncológicas, se va a registrar
liberación de ellas y puede empezar lo que es la diseminación, que esas células tumorales empiecen a estar en tránsito, que lo hagan a través de la sangre, que es lo más común, o a través del sistema linfático. Pero algo que va a desencadenar toda esta respuesta y que puede que lleve al paciente al estado de inmunosupresión van a ser los moduladores del estrés postoperatorio. Principalmente que el paciente tenga dolor, que llegue a la sala de operaciones con ansiedad, que tenga hipotermia, que tenga alteraciones metabólicas o que sea expuesto a transfusiones. Estos van a traer una alta liberación de catecolaminas, de mediadores de la inflamación, activación plaquetaria y fuertemente ligada a inmunosupresión. Pero esta inmunosupresión siempre va a ser característica que va a impactar en las natural killer. Hay que recordar que las natural killer es la primera línea de defensa del cuerpo contra cualquier célula oncológica. Si nosotros tenemos un compromiso en la actividad de las natural killer, pues bueno, no van a ejercer esa función de reconocer una célula oncológica y destruirla. Todos estos cambios que se están registrando en el perioperatorio pueden favorecer la aparición de micrometástasis que ya estén latentes o que esa diseminación, puede implantarse a distancia. Entonces, del estado perioperatorio hay que reconocer que siempre va a ser un estado de inmunosupresión, que va a haber una liberación significativa de ciertas sustancias que pueden ser deleterio en esa ventana y que estarán fuertemente ligadas con la progresión de la enfermedad. Otra manera de poder explicar esto también es, tenemos la célula o el cúmulo de tumores, de células tumorales. Estas van a ser expuestas a un evento quirúrgico, ya sea que el cirujano haga un corte cercano a ellas o sobre las células tumorales, o el simple hecho de la manipulación del cirujano para tratar de limitar dónde está el tumor. Estas células, ya veíamos que principalmente su mecanismo de diseminación es por la sangre o también por la linfa, van a entrar a esta circulación y van a viajar en el resto de la economía del cuerpo. Pero, ¿qué es lo que se van a enfrentar ellas? Bueno, va a haber una activación del sistema inmunológico, que esto va a estar mediado completamente por aumento de la interleucina 6, de la ciclooxigenasa, de factores de la matriz de la metaloproteinasas, y toda la liberación de esas sustancias están fuertemente ligadas con estímulo inflamatorio. Si hay estímulo inflamatorio, principalmente interleucina 6 y de la ciclooxigenasa, va a haber un aumento de la motilidad de estas células que ya están migrando, que su capacidad de invasión sea mayor y que la capacidad de proliferación también esté más activa. También hay que reconocer que en el escenario perioperatorio va a haber hipoxia tisular por diferentes mecanismos y al momento que eso se registra va a haber un aumento o una sobreexpresión del factor inducible por hipoxia y del factor de crecimiento endotelial vascular. Estos dos están completamente relacionados con activar el proceso de angiogénesis. También, si el paciente presenta dolor o no tenemos un adecuado control del dolor, pues va a haber activación o va a haber liberación de catecolaminas, liberación de cortisol, y esto va a impactar directamente a la inmunosupresión, principalmente, y repito, a las natural killer. Si nosotros juntamos estos tres eventos, que va a haber un aumento del estímulo de la inflamación que recaerá o se verá beneficiada a las células tumorales, va a haber un proceso de angiogénesis y va a haber un proceso de inmunosupresión, pues hará que esa célula que entró al torrente sanguíneo se implante y tenga un crecimiento y cause una metástasis a distancia. Las células tumorales que entran en la circulación tendrán que seguir esta siguiente línea. Primero, tendrán que diseminarse. Posteriormente, tendrán que encontrar algún otro tejido al cual se van a adherir y van a tener un crecimiento. Hasta este momento, las cosas que nosotros podamos hacer en el escenario perioperatorio en base al manejo anestésico que le ofrezcamos a los pacientes, podemos intervenir o modificar esto. Pero una vez que este crecimiento de células tumorales a distancia alcanza o penetra la membrana basal, bueno, ya se instaura como tal una metástasis y seguirá el curso que vaya a tener acorde al origen histológico y a la localización del órgano. Bueno, entonces vamos estableciendo que en el escenario perioperatorio, las sustancias que más se van a sobreexpresar van a ser el factor inducible por hipoxia, que ya veíamos que esto se va a desencadenar al momento que se registre un dato de hipoxia tisular, el factor de crecimiento similar a la insulina, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento epidérmico y también va a aparecer un estado de inmunosupresión que es completamente multifactorial. La combinación de todas, de la liberación y de ese estado de inmunosupresión y más aparte, que entren células que empiecen a
que entran al torrente sanguíneo y empiezan a diseminarse, pues siempre estará relacionado con un pobre pronóstico a largo plazo, con progresión del ciclo celular y con inhibición de apoptosis, que va a terminar comportándose como la presencia de metástasis. Bueno, eso es todo acorde del escenario preoperatorio, o lo que tendría que quedarnos claros a grandes rasgos de qué es lo que pasa con nuestros pacientes oncológicos. El doctor Juan Cata es un anestesiólogo del MD Anderson, él es profesor asistente también, pertenece al Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria, es la persona que más escribe acerca de el impacto de la anestesia y el cáncer. Actualmente tiene indexado más de 100 artículos y él hace unos 10 años hizo esta aportación. Él dijo que había 8 recomendaciones para marcar la diferencia en el paciente oncológico. También el doctor ha reconocido que esto ha sido un poco controversial, ha sufrido diferentes modificaciones al paso del tiempo, pero creo que todas esas 8 recomendaciones que él identificó, a cualquier anestesiólogo que nos vamos a enfrentar a un paciente con cáncer, nos causan cierta preocupación. Esas 8 recomendaciones va a ser reducir el uso de opioides, el uso de anestesia regional o lidocaína intravenosa, la administración de AINES, el uso de técnicas endovenosas, minimizar las transfusiones, el protocolo de recuperación mejorada, cirugía mínimamente invasiva y el más importante, tratar de combinar el mayor de recomendaciones que sean posible por cada uno de los pacientes. El resto de la charla vamos a ir viendo cuál es la evidencia actual que existe acorde de cada esta recomendación, porque al momento que nosotros tenemos un paciente con cáncer, vamos a exponerlo a un AINE, tenemos que elegir una técnica general, ya sea endovenosa o inhalada, vamos a hacer el uso de opioides, vamos a tener dudas si se beneficia o no se beneficia de anestesia regional, y lo más importante, la transfusión, que muchas veces termina cayendo en algo álgido. Bueno, algo que tenemos que tener muy en claro del cáncer es que va a ser un grupo heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser enfermedades completamente independientes. No es lo mismo hablar de cáncer de mama, de colon, de próstata, de pulmón, porque van a tener un origen histológico completamente diferente. El comportamiento que va a tener será acorde a las características que vayan sobreexpresando estas células. Y número 1, será en relación al estirpe histológico, que eso va a ser bastante complejo. Después tendrán características particulares, por ejemplo, cada vez se estudia más cuál es el comportamiento de las células tumorales. Antes se limitaba, hace muchos años se limitaba solamente a identificar que era cáncer de mama, después ya se le pudo saber si era papilar o si era un carcinoma, pero actualmente ya podemos ir más allá y podemos saber si esas células tienen receptores hormonales o no los expresan, o incluso si tienen alguna alteración en un gen está manifestada, y en base a eso podemos considerar qué tratamiento se va a beneficiar a nuestros pacientes. Y lo más importante, la estadificación. ¿A qué voy con esto? Todas esas recomendaciones que yo les presenté, pues ojalá todas tuvieran el mismo impacto en todos los pacientes que tienen enfermedad oncológica. Pero al momento que la enfermedad oncológica es un grupo heterogéneo, va a ser completamente diferente la respuesta o el impacto que puede alcanzar en el cáncer de mama, en cáncer de pulmón, en cáncer de colon. Algo que tenemos que tener siempre muy en la mente es si los oncólogos médicos al momento que tienen a un paciente con cáncer y diseñan qué esquema de quimioterapia va a recibir, pues eso será acorde al estadio que tengan. No va a ser el mismo manejo que va a recibir un paciente que esté en un estadio 2 a un estadio 4. ¿A qué voy con esto? Si para los oncólogos médicos esto es muy significativo, saber número 1, el estirpe histológico, las características oncológicas que ya tengan y el estadio para seleccionar el esquema quimioterapéutico, pues también tendremos que tener esto a colación nosotros y pensar que el impacto o lo que yo haga de la anestesia no va a ser el mismo comportamiento para cada grupo oncológico y no va a tener el mismo impacto. Va a ser muy diferente cómo se comporta el paciente de cáncer de colon estadio 2 a un paciente igual de cáncer de colon, pero ya un estadio 4. Actualmente se han identificado más de 200 tipos de cáncer. Entonces, decir que estas 8 estrategias van a tener el mismo comportamiento, pues bueno, va
no va a ser así, no va a ser cierto. Pero vamos a ver qué es lo que se ha reportado o qué es lo que ha ido recogiendo la bibliografía al paso de estos años. Vamos a empezar con este primer tema de cuáles los AINES y su relevancia con la enfermedad oncológica. Y yo creo que ese es el tema más fácil de abordar, porque todos los que estamos aquí, que somos anestesiólogos, siempre nos vamos a preocupar que nuestro paciente no tenga dolor. Hemos escuchado muchísimas definiciones sobre el manejo del dolor multimodal, y si también recordamos la más sencilla, que es la escala de la OMS, pues siempre tienen a colación este grupo de medicamentos. Y será un arsenal muy fácil, muy barato y al alcance muchas veces de cualquier lugar o cualquier institución para tenerlo. Normalmente siempre a todos sus pacientes los exponemos a un AINE en el escenario perioperatorio. Pero la interacción de AINES con el paciente oncológico pues va más allá. Actualmente se reconoce que los AINES pueden fungir como quimioprofilaxis para ciertos grupos oncológicos o ciertas alteraciones genéticas. La más vigente o la más reconocida es el ácido acetilsalicílico, pero para que esto tenga un contexto de quimioprofilaxis tendrán que ser 600 miligramos al día y solamente se beneficiarán aquellas personas que tengan mutación en el MLH1 y que tienden a manifestar principalmente cáncer de colon. Existen diferentes estudios que se están corriendo con diferente grupo de AINES, donde se ha identificado, y ya lo veíamos en las diapositivas primeras, que la sobreexpresión de la ciclooxigenasa puede modificar la evolución. Entonces, la teoría es que al momento que yo pongo un AINE que inhibe la ciclooxigenasa, podría beneficiar al paciente inhibiendo o tratando de modificar hacia la baja la progresión tumoral. Actualmente se reconoce que esto puede ser como quimioprofilaxis. Por sí solo no va a tener un papel quimioterapéutico, pero aquellos pacientes que tengan factores de riesgo se podrían beneficiar del uso de esta medicación, pero si se fijan, tendrán que ser una medicación a largo plazo, de manera crónica. Pero ¿qué pasa en el escenario perioperatorio y los AINES cuando solamente los exponemos a una dosis o van a estar con un periodo corto? El más estudiado es el ketorolaco. Se ha asociado, se ha investigado mucho qué pasa con los pacientes de cáncer de mama. Diferentes protocolos han propuesto que darle una dosis única de 30 miligramos antes de la cirugía. Pero vamos a ver que los resultados que se han encontrado pues no son completamente concluyentes porque tiene un hazard ratio de 1.23, desafortunadamente este por error de la unidad, y con un intervalo de confianza que atraviesa la unidad, que va desde 0.65 hasta 2.31. Esto hace que esta recomendación no tenga un peso estadístico o de manera más concreta, no se ha podido identificar que las pacientes con cáncer de mama, que por el hecho de que yo le ponga una dosis de 30 miligramos de ketorolaco antes de la cirugía, vaya a impactar en la evolución de la enfermedad. Más no significa que no vaya a ayudarle a tener mejor control del dolor. Otros medicamentos que se han identificado es el ibuprofeno y diclofenaco. Se han propuesto diferentes esquemas de alrededor de 2 días, esto en pacientes con cáncer de colon, y esto con un hazard ratio de 0.84, con intervalo de confianza de 0.72 al 0.99. Esos resultados completamente por abajo de la unidad y se ha propuesto que el ibuprofeno o el diclofenaco puede ser una estrategia pero a corto plazo o con esquemas cortos, más bien dicho, de 2 días, no solamente una dosis única antes de la cirugía, sino implementar la primera dosis y que esta se deje con horario en el posoperatorio para que el paciente realmente se vea beneficiado. Aquí puede ser un poquito controversial porque si recordamos, en algún momento los AINES se han identificado, principalmente el diclofenaco, o se han asociado con en complicaciones como dehiscencia de las anastomosis. Esto no se ha comprobado completamente y también hay que recordar que para que sea una dehiscencia de anastomosis depende de más factores y el principal es que no exista sobrecarga hídrica. La sobrecarga hídrica siempre va a impactar en la cicatrización de estas anastomosis. También se ha visto el uso de ácido acetilsalicílico en pacientes con cáncer de colon en un escenario perioperatorio, pero con un OR de 0.94 y con un intervalo de confianza de 0.90 y 0.99, discretamente, o me gusta decir coqueteando con la unidad. Si somos estrictos, pues esos resultados están por abajo de la unidad y se considera que sí tiene un papel protector en cuestión de modificar el comportamiento oncológico posterior a la cirugía de nuestros pacientes.
También recientemente se ha propuesto que el uso de parecoxib, porque ya se identificaba que la principal sustancia que interviene es la ciclooxigenasa 2, pues bueno, el parecoxib como dosis única para pacientes con cáncer de vejiga, pero de igual manera estadísticamente eso no se ha podido encontrar una adecuada asociación. La evidencia actual nos sugiere que el uso de AINES en un escenario perioperatorio es completamente ambigua, tendrá un mayor beneficio a corto plazo, sobre todo para aprovechamiento de control del dolor, pero en relación a al comportamiento de la enfermedad o más específicamente en la recurrencia del cáncer después de una cirugía mayor, pues será muy ambiguo. Después, otro punto que también a veces nos causa mucho ruido sobre cómo manejaron sus pacientes con cáncer es si transfundimos o no transfundimos a nuestros pacientes. La evidencia actualmente nos dice que en los pacientes con cáncer de hígado, aquellos pacientes que fueron expuestos a transfusión, tuvieron una recurrencia con un Hz roído de 1.13 y con intervalos de confianza por arriba de la unidad. Ellos identifican que aquellos pacientes que fueron expuestos a transfusión en un escenario perioperatorio sí impacta en la recurrencia, siendo un factor de riesgo la transfusión y que también impacta en la mortalidad, con un HCR de 1.9 y el intervalo de confianza por arriba de la unidad. En pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de próstata y que son operados por lo mismo, también la sobrevida se ve modificada al momento que son expuestos a transfusión de 1.51, 1.22 de intervalo de confianza a 1.85 y también con la recurrencia de 1.67 con intervalos de confianza por arriba de la unidad. Y en pacientes de cáncer de colon se vio que también tiene un impacto como factor de riesgo, tanto para recurrencia como sobrevida, con Hz radios por arriba de la unidad, pero algo muy interesante que han empezado a identificar aquí es que el impacto no puede ser, va a ser a lo mejor diferente cuando se transfunden por abajo de 4 unidades o mayor de 4 unidades. Aquellos pacientes de cáncer de colon que tienen una transfusión menor de 4 unidades, el Hz radio que se identifica es de 1.58 y en aquellos pacientes que se expusieron a más de 4 unidades va de 2.32 su hazard rate. También para pacientes que tienen carcinoma renal se ha visto que se asoció a modificación del comportamiento o la evolución de la enfermedad, tanto para la recurrencia como la metástasis y la mortalidad, todos estos con hazard rate por arriba de la unidad y con P significativas. Para los pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas que son llevados a cirugía, una unidad no afecta la supervivencia, pero el aumento de transfusiones se asoció con una disminución significativa a largo plazo. También para pacientes que tienen cáncer de ovario y que son expuestas a transfusión, se vio que el hazard ratio de la recurrencia es de 1.03, pero su intervalo de confianza va de 0.59 a 1.8. Su intervalo de confianza atraviesa la unidad y eso hace que pierda potencia estadística. Y aquí empieza a hacer aparición lo que les comentaba hace un momento. Hay que recordar siempre que la enfermedad oncológica es un grupo heterogéneo de enfermedades y no va a ser el mismo comportamiento. Se ha visto o se ha identificado que en algunas entidades oncológicas sí se ha asociado que pueda modificar el que lo transfundan, pero en otras tampoco no se ha logrado determinar esta evidencia. Algo que tenemos que recordar y que tenemos que ser muy críticos con la información que aparece es que al momento que yo identifique que los estudios están abordando algún tipo de cáncer, eso es un punto a favor, que traten de cerrar el impacto de la transfusión en un grupo de cáncer. Pero después algo que tenemos que observar es medir cuántas unidades se le pasaron, en qué momento se le pasaron y si todos los pacientes pertenecían al mismo estadio. ¿Qué quiere decir esto? Si en un estudio donde me están abordando pacientes con cáncer renal, sí sea homogéneo, que es un solo grupo, pero no permitieron que fuera heterogéneo la muestra en el momento que incluyeron pacientes de estadio 2, estadio 3 y en estadio 4. Tratar de medir esta variable de recurrencia o de mortalidad por el simple hecho de haberlo transfundido, pues ya va a ser completamente diferente por el tipo de estadio. Y les vuelvo a recordar. Si para los oncólogos médicos eso es muy importante porque en base a esto van a seleccionar el esquema quimioterapéutico, pues también el impacto de este tipo de estrategias se va a ver completamente modificado. Pero si a todos los que nos dedicamos a los pacientes con cáncer, podemos observar que un gran porcentaje de estos siempre van a llegar al escenario preoperatorio con anemia.
algunas enfermedades eso sea más significativo, como todos aquellos tumores de tubo digestivo y aquellas enfermedades que a lo mejor, y puede haber entidades que no van a estar fuertemente asociadas. Tenemos que conocer la entidad oncológica al momento que estamos conociendo a nuestro paciente para saber cuál va a ser su incidencia que pueda tener anemia. Segundo, y aquí es donde tenemos que nosotros juntarnos y empezar a reconocer la evidencia actual. ¿Cuál va a ser el nivel de hemoglobina aceptable de manera preoperatoria para un paciente? Tradicionalmente siempre hemos manejado nuestro famoso 10 de hemoglobina y decíamos que aquellos pacientes que tenían por arriba de 10 se podía llevar a cirugía, aquellos que tenían menos de 10 no los teníamos que llevar a cirugía y tendrían que, hasta que fueran transfundidos, bueno, podíamos darles el visto bueno para que pasen a cirugía. Pero siempre pasamos por alto que no logramos determinar cuál es el tipo de anemia que tienen sus pacientes. Porque si nosotros podemos reconocer el tipo de anemia que tienen, podemos empezar a hacer intervenciones para poder ayudar al paciente a que recupere por sí solo sin necesidad de transfundirlos. La anemia más común asociada al paciente con enfermedad oncológica siempre va a ser la anemia por deficiencia de hierro. En aquellos pacientes que tienen un tumor de tubo digestivo, pues bueno, eso será a lo mejor por ya compromiso en la alimentación o secundariamente por la erosión que pueda tener el tumor con el paso de la motilidad gastrointestinal. Esto lo va erosionando y puede tener sangrados que van microscópicos hasta ser macroscópicos. Pero una característica de todos los pacientes con cáncer es que van a estar en un estado proinflamatorio. Hay que recordar que el metabolismo o la cinética del hierro se ve modificada en estados de inflamación. Entonces, la anemia más común siempre va a ser la deficiencia de hierro. Y esta tenemos que saber identificar adecuadamente. Y eso es tan sencillo que lo podemos hacer a base simplemente de los valores de la biometría. Al momento que nosotros identificamos que a lo mejor tenga hemoglobina por debajo de 12, de manera general aceptamos que sea anemia, pero posteriormente tendremos que ver cuál es el ancho de distribución eritrocitaria y cuál es el volumen corpuscular medio. Estos dos valores nos ayudan a orientarnos fuertemente si esta anemia tendrá asociación por deficiencia de hierro. Y existe también un tercer valor. Aquellos pacientes que tienen deficiencias bastante significativas van a hacer una reacción secundaria, van a empezar con aumento de las plaquetas. Una vez que si yo identifico que mi paciente tiene anemia por deficiencia de hierro y lo estoy valorando 4 semanas o una semana antes de su cirugía, pues podemos hacer intervenciones para modificar esto. Pues lo principal es tratar la deficiencia. Y aquí dependerá de las características clínicas y del tiempo que yo tenga para saber cuál voy a seleccionar. Puede ser estrategias a través de hierro vía oral o puede ser una estrategia a través de hierro intravenoso. Actualmente la recomendación de hierro intramuscular ya no se recomienda por la alta tasa de complicaciones que tenía y porque no se ha demostrado que hay un beneficio mayor si la comparamos con estrategias orales o estrategias intravenosas. Ciertamente tendrá mejor aceptación en estrategias intravenosas y más si usamos las nuevas formulaciones que existen que nos permiten hacer administración de hasta 1.5 gramos de hierro en periodos muy cortos de tiempo y que esto si nosotros administramos de manera hierro intravenoso, a los 7 días podemos ver ya una mejoría en el recuento de reticulocitos o incremento de la anemia. La desventaja de las terapias o los planes que hagamos con hierro vía oral, número 1, es que dependen del tiempo y número 2, la tolerancia que pueda tener nuestro paciente para estar tomando hierro. Si el paciente si tenemos 4 semanas o sea, si 4 semanas después de su cirugía identificamos que hay deficiencia de hierro, pues tenemos muy buen tiempo para hacer una intervención vía oral. Y si el paciente tiene muy buena tolerancia, pues esto podría ser exitoso. Si el paciente no tiene buena tolerancia, pues siempre la estrategia será de manera intravenosa. Pero algo que tenemos que tener muy presente de esto es que todas esas estrategias de administrar hierro para corregir la anemia preoperatoria es para exponer menos a los pacientes oncológicos de no transfundirlos de manera preoperatoria. Un paciente que haya sido expuesto a la administración intravenosa de hierro, pues eso no va a prevenir que no vayan a haber necesidad de transfundirlo durante la cirugía. Porque, bueno, esto va a estar mucho más ligado por el comportamiento, principalmente por si tiene sangrado o no. En relación a la técnica anestésica que tendré que seleccionar muy específicamente con técnicas endovenosas o técnicas inhaladas, pues bueno, actualmente eso es tema de mucho debate y vamos a ver qué es lo que existe o qué evidencia existe para poder recomendar las técnicas endovenosas en nuestro paciente con cáncer. Hace poco salió esta publicación de este año donde se decía cuáles eran los beneficios de las técnicas endovenosas en nuestros pacientes.
Uno de esos puntos que se reconoció es que los pacientes oncológicos se van a beneficiar de ello. Identificaban, número uno, que el propofol no suprime la capacidad citotóxica de las natural killer, quiere decir que no causa inmunosupresión, y que la TIVA se ha visto relacionada con supervivencia y periodos libres de recurrencia. De manera general, esto se sigue reconociendo, pero vamos a ser un poquito más específicos. En el año 2017, en la revista de Anestesia y Analgesia, salió publicada esta infografía. Y esta infografía fue muy tajante. Pone una especie de balanza y de un lado, con verde, nos pone todos esos medicamentos que se usan en el perioperatorio que tendrán un papel protector en el paciente con cáncer, y del otro lado, con rojo, nos pone aquellos medicamentos que se han identificado que pueden estar asociados a periodos a recurrencia o que el paciente no alcance periodos de sobrevida. Bueno, si nos acercamos más poco a esta infografía, pues vamos a ver qué información utilizaron ellos para decir que el propofol pudiera ser una técnica adecuada para nuestros pacientes. Número uno, y vuelve a tener colación lo que habíamos tratado antes, se sigue reconociendo los AINES como un grupo de fármacos que pueden tener un papel positivo porque inhiben la ciclooxigenasa y de manera secundaria inhibirán procesos de angiogénesis, pueden inhibir la proliferación celular, la migración y la invasión. Eso se da en relación al tipo de AINE y al tipo de histológico de la enfermedad oncológica. También se reconoce la lidocaína, que hablaremos más adelante, pero en esta infografía ellos identifican que el uso de lidocaína va a tener una inhibición del factor de necrosis tumoral y del factor de crecimiento epidérmico, y que también va a bloquear los canales de sodio, que tendrán un papel muy importante para la enfermedad oncológica. Y por tercero, identificando el propofol, porque trae una promoción de la actividad citotóxica de las natural killer, que esto lo vuelven a recuperar en el 2020 en el artículo que les presenté, porque también se identifica que el propofol puede tener una inhibición de la ciclooxigenasa y del factor inducible por hipoxia. Y secundariamente o directamente sobre las células oncológicas tendrá una inhibición sobre la motilidad y la capacidad de invasión que puedan tener. Pero del lado negativo, ellos nos plantearon que los opioides caen en este punto porque traen activación de angiogénesis y porque traen activación del factor de crecimiento epidérmico. Y a los anestésicos volátiles porque tienen activación del factor de crecimiento similar a la insulina y y activación del factor inducible por hipoxia, que era lo que podía inhibir el propofol. Ok, si nos quedamos solamente con esta información y ponemos una balanza, pues vamos a encontrar que tendría mayor peso dar técnicas endovenosas a nuestros pacientes más que darles una técnica inhalada. Pero yo siempre les voy a decir, hay que ser muy críticos con la información que leemos. De entrada, cuando queramos tomar una decisión, tendremos que escoger los mejores estudios que tengan el mejor diseño y que tengan el menor número de sesgos metodológicos. Y vuelvo a repetir, el principal sesgo es que esos estudios no hagan grupos completamente homogéneos. En el lado, o actualmente se reconoce que aquellos pacientes con enfermedad oncológica sí se van a beneficiar de técnicas endovenosas, sean pacientes con cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de esófago y cáncer de hígado. Si prestamos atención, todo este grupo pertenecen a tumores gastrointestinales. Posiblemente haya alguna característica embriológica de todo este sistema que le haga que puedan ser susceptibles o beneficiarse de técnicas endovenosas, hablando principalmente del propofol. Pero también la TIVA se ha visto que en otras entidades oncológicas no es mejor que técnicas técnicas inhaladas, como ha sido el cáncer de mama o en cáncer de pulmón de células no pequeñas. En estos pacientes, darles una técnica endovenosa o darles una técnica inhalada no va a tener mayor relevancia o no va a tener un impacto en su recurrencia o en periodos libres de la enfermedad. Entonces, siempre que vamos a pensar qué técnica vamos a tener que ofrecer a sus pacientes, hay que tener siempre esa consideración. El grupo oncológico y posteriormente, obviamente, si el paciente está en condiciones de poder recibir una técnica endovenosa. Respecto a protocolos de recuperación mejorada, que esto yo creo que es lo más relevante de manera general en el escenario perioperatorio, no solamente en la anestesia, sino también en cirugía, en enfermería. Actualmente, si nosotros nos metemos a revisar un programa de cualquier congreso de anestesia o de cirugía, siempre va a haber una charla dedicada a este tipo de protocolos. Yo siempre me gusta utilizar este esquema para explicar cómo funcionan esos protocolos. Imaginemos que todos tenemos un carro de carreras. Si tenemos un carro de carreras, pues nos gustaría que nuestro carro
corra la carrera sufriendo el menor número de accidentes posibles e idealmente que gane, o sea, que llegue a la meta en primer lugar. Así es como tenemos que ver a nuestro paciente. El paciente al momento que se va a enfrentar a un escenario preoperatorio, pues idealmente tendrá que tener una adecuada evolución, tener el menor número de complicaciones y que se recupere favorablemente. Pero este carro no corre por sí solo, necesita quien lo esté guiando, necesita de un piloto y un copiloto, quienes son los que van a estar tomando las decisiones o seleccionando cuáles son las mejores intervenciones para el paciente. En este caso, el piloto pues decide por dónde ir dirigiendo el vehículo y el copiloto va dando sugerencias sobre la navegación. Pero ellos por sí solos no hacen completamente toda esta acción, porque si recordamos o cuando vemos en la televisión programas de carreras, siempre o cada determinado número de vueltas, estos vehículos siempre entran a un área de pits, donde es un grupo de gente que tiene perfectamente identificada una actividad, que la tienen que realizar de manera conjunta y de manera asertiva. Todo esto en conjunto para lograr que el carro pueda llegar a la meta. Así es como tenemos que ver a nuestros pacientes. El paciente es un carro de carreras que tendrá un médico tratante principal que irá dirigiendo el manejo, pero durante todo este manejo tendremos intervención muchísimos profesionales de la salud. Estos pueden ser desde anestesiólogos, enfermerías, personal de nutrición o incluso algún otro servicio interconsultante como puede ser medicina interna, nefrología, neurología, neumología. Bueno, un protocolo de recuperación acelerada actualmente se reconoce que está dividido en 4 escenarios. En un escenario preoperatorio, transoperatorio, perdón, preadmisión, prehospitalización, transoperatorio y posoperatorio. Y en cada uno de esos escenarios se dicta una serie de recomendaciones o de ítems que se tendrían que aplicar en el paciente para tratar de impactar de manera favorable. Y esas son las recomendaciones que se establecen por cada uno de esos escenarios. En el escenario prehospitalización, pues bueno, el paciente siempre tiene que estar informado y algo que buscan sus protocolos es empoderar al paciente y al cuidador principal. Y si nosotros prestamos atención en la tercera parte que sale transoperatorio, siempre hace recomendación sobre que tenemos de tener un protocolo anestésico establecido, que tenemos que vigilar la cantidad de líquidos que se va a exponer el paciente, cuidar la temperatura, y bueno, y también habría recomendaciones para los cirujanos, que se recomiendan más cirugías mínimamente invasivas y no dejar drenajes. Si nosotros revisamos todos estos ítems, el anestesiólogo tiene cabida en esos 4 escenarios, desde brindar la información adecuada al paciente, apoyar el ayuno, apegándose a las nuevas guías de no pedir ayunos tan prolongados, y en el postoperatorio la parte más importante, que los pacientes no tengan dolor. Un paciente que no tenga dolor va a ser un paciente más cooperador y un paciente que tiene una mejor evolución. Bueno, estos protocolos, ¿cuál ha sido su impacto en el escenario oncológico? Se ha visto que en cáncer colorectal, cuando se implementan ese tipo de programas, puede haber cuando tenemos apego mayor al 70%, si recordamos la diapositiva anterior, vamos a ponerla, bueno, actualmente hay 24 recomendaciones y esas recomendaciones pues recaerán sobre diferentes profesionales de la salud. Tratar de que un paciente tenga un apego del 100% a este tipo de protocolos realmente es muy difícil porque pues depende de muchas personas. Se ha aceptado que el punto de corte para que un paciente se vea beneficiado de un protocolo de recuperación acelerada es que tenga un apego mayor al 70%. Y teniendo apegos menores del 30%, pues no se ha visto que haya un impacto benéfico en los pacientes. Bueno, esto se ha tratado de identificar en los pacientes con cáncer de colon. En aquellos pacientes que tuvieron un apego mayor del 70% en programas de recuperación acelerada, hubo una disminución en la recurrencia del 42%, con un HCR de 0.58 y con intervalos de confianza por abajo de la unidad. Y en aquellos pacientes que tuvieron una adherencia menor del 50%, observaron que había un incremento de 83% sobre la evolución a largo plazo, principalmente en la aparición de recurrencias. Esto con un HCR de 1.83, con intervalos de confianza por arriba de la unidad. Esto asociado, o podemos pensar que aquellos pacientes que tuvieron un apego menor del 50% posiblemente fueron pacientes que presentaron mayor número de complicaciones y que tuvieron estancias intrahospitalarias después de la cirugía mayores. También se ha visto que los protocolos de recuperación acelerada en pacientes con cáncer de colon ayuda a que no tengamos sobrecarga de líquidos. Y esta sobrecarga de líquidos ha visto que también impacta a corto plazo en la evolución de la enfermedad oncológica.
También que el paciente tenga un adecuado consumo calórico durante todo el escenario preoperatorio se ha asociado a que el paciente tenga una mejor evolución y que tenga una mejor evolución en cuestión de a corto plazo sobre la aparición de recurrencia. También, de manera general, se ha reconocido que los protocolos de recuperación acelerada tendrán el menor número de aparición de complicaciones. En aquellos pacientes que tengan un apego mayor al 70%, este porcentaje es de alrededor del 31.5%, pero en aquellos pacientes con apegos por abajo del 70%, la aparición de complicaciones es alrededor del 42%. Y obviamente el beneficio de cualquier protocolo de recuperación acelerada es la estancia de días intrahospitalarios después de la cirugía. Obviamente aquellos pacientes con un apego adecuado arriba del 70% se ha visto que tienen menor días comparándolo con pacientes que no tienen un adecuado apego. Pero se ha tratado de ver cuál es la implementación o qué es lo que pasa cuando implementamos esos protocolos en nuestros pacientes con cáncer de colon, pensando que muchas veces todos nuestros pacientes que son llevados a cirugía van a necesitar continuar con tratamiento después de la misma, ya sea radioterapia o lo más común, quimioterapia. Algo que debemos de cuidar siempre es que, bueno, el paciente ya lo operamos, que tenga el menor número de complicaciones posibles y que pueda llegar a su terapia de manera adecuada en tiempo y en forma. Bueno, en este estudio evaluaron 363 pacientes, hicieron el grupo que no se implementó en programas de recuperación o el grupo no ERAS, que estuvo conformado por 174 pacientes, y el grupo ERAS por 189 pacientes. Del grupo no ERAS, pacientes que recibieron su quimioterapia de manera adecuada después de la cirugía fueron 55. En el grupo ERAS, 86 pacientes, o sea, mayor, fue el número que recibieron su quimioterapia después de su cirugía. En el grupo de los pacientes no ERAS, vemos que pacientes que estuvieron retardo o que no pudieron tomar su quimioterapia fueron de 119, pero en el grupo de ERAS, este número fue menor, fue solamente de 103. De los pacientes no ERAS, solamente 56 pacientes no lograron recibir su quimioterapia por alguna complicación relacionada en el escenario perioperatorio. Y en los pacientes ERAS, 52 pacientes no lograron continuar con su quimioterapia. El punto de corte que establecieron ellos, o el que se reconoció de que los pacientes era exitoso, es que después de la cirugía, a las 8 semanas, los pacientes pudieron continuar con su terapia oncológica planeada, que en este caso fue la quimioterapia, y esto tuvo significancia. Aquellos pacientes que fueron manejados en el perioperatorio con protocolos de recuperación acelerada, tuvieron un menor alcanzaron el mayor número de porcentajes, que fueron del 45.5% comparado con los pacientes que no se establecen estos protocolos, que fue del 31.6%, una P bastante significativa. Entonces, los pacientes que van a ser llevados a una cirugía oncológica y que se implementan programas de recuperación acelerada, más allá de pensar de que este programa va a impactar en el que el paciente no tenga recurrencia, va a impactar a corto plazo que el paciente no se complique y pueda alcanzar o pueda continuar sus terapias en tiempo y en forma. Y eso será mucho más importante para poder alcanzar este objetivo. ¿Cuáles serán los beneficios directos? Pues bueno, que va a haber una reducción del 30% de estancia intrahospitalaria, una reducción en promedio de 2 días, que va a haber una reducción del 40% de complicaciones mayores y que esto va a hacer que el paciente se dé de alta de mejor manera. Pero vamos a ir a la parte álgida de esta plática, los opioides. De entrada, quiero decir que yo no confío mucho en las técnicas libres de opioides y mucho menos en un escenario oncológico. Sin duda, yo creo que nadie vamos a poner en tela de juicio que los opioides son la piedra angular para el manejo del dolor, tanto en el transoperatorio y posiblemente en el posoperatorio. Y pues bueno, algo que yo siempre digo es que si a mí me van a operar, por favor, a mí siempre pónganme opioides. Pero siempre ha estado en debate cuál es el impacto deletérea que pueden tener los pacientes con cáncer. Vamos a ver qué nos dice actualmente la información actual y reciente. Pues bueno, hace poco se publicó este artículo en el año pasado, donde se decía que por qué hay mucha fobia a los opioides en los pacientes con cáncer. Ellos concluyen en este artículo de cuál sería el rol de los opioides en los pacientes con cáncer en cuestión de su biología. En cuestión del uso perioperatorio, esta información se ve limitada. Está más estudiada en pacientes que tienen exposición crónica de los opioides. Sí existen artículos que abordan el uso
perioperatorio de los opioides, pero desafortunadamente son artículos que carecen de una adecuada metodología. ¿Por qué? Porque no son grupos completamente homogéneos, son grupos heterogéneos. Si recordamos los primeros artículos que abordan esto, pues metían pacientes con cáncer de colon, cáncer de mama, con cáncer de próstata. Esto hace que pierda completamente validez. Y después los artículos que empiezan a salir sobre tratándose de los grupos más homogéneos, pues muchas veces caen en el error de que no cuidan completamente que todos tengan el mismo estadio para poder hacer un adecuado análisis. Algo más importante que tenemos que recordar es que todos los artículos que nos mencionaban o que nos hablaban que los opioides tenían un papel deleterio, el opioide más asociado siempre fue la morfina. ¿Quién de ustedes actualmente en su manejo perioperatorio utiliza la morfina como un opioide? Actualmente tendemos a utilizar más estrategias con fentanil, sufentanil o más comúnmente con rimifentanil. Esto es lo que hace que muchas veces toda la información o que aquellas recomendaciones de no utilizar opioides en el escenario oncológico pues tenga un poco de validez porque necesitamos mejores estudios que aborden esos 3 opioides que son los que utilizamos y pues la morfina pues actualmente es un opioide que no tiene cabida en nuestra práctica. Y pues actualmente ellos concluyen que no existe una evidencia actual que soporte el no uso de los opioides en los pacientes oncológicos en un escenario perioperatorio. En este otro artículo que hicieron una revisión de la literatura, ellos revisaron 13 artículos que fueron publicados entre el 2008 y en el 2018, 7 fueron retrospectivos, 5 fueron estudios en seguimiento y 1 fue un estudio randomizado. Ellos encontraron que el problema principal de esos artículos es que caen en el error de tener muestras heterogéneas, que existen diferentes variables de confusión. ¿Qué quiere decir esto? Para poder yo evaluar si en este momento o en este evento anestésico el que yo le haya puesto fentanil va a impactar en la recurrencia de la enfermedad, pues tendrían que tener los mismos pacientes recibir posteriormente el mismo manejo oncológico. ¿Qué quiere decir? Que todo el grupo de pacientes que voy a estudiar después de su evento quirúrgico hayan recibido el mismo quimioterapéutico en mismas dosis y en los mismos tiempos. Si esto ya hay esto ya no es similar, pues es una variable de confusión muy importante porque tendrá más peso si el paciente tuvo un adecuado apego o no a su quimioterapia, más que si yo le puse fenta o no en un escenario preoperatorio. La evidencia actual no es concluyente para poder decir que los opioides no deben de usarse en un escenario perioperatorio, pero sí se recomienda que se tendría que disminuir o ser mucho más racionales en su uso en el momento en el transoperatorio. ¿Cómo podemos ayudar o hacer más racionales? Pues utilizando técnicas de analgesia multimodal, haciendo uso de otros medicamentos, priorizando técnicas de anestesia regional. ¿Qué es lo que tiene la siguiente parte de esta charla? ¿Cuáles son las estrategias de técnica regional o si es la lidocaína que se identifica que tiene un papel importante en los pacientes oncológicos? Aquí actualmente existe un debate. Inicialmente se decía que la anestesia regional era la que tenía el papel benéfico en los pacientes con cáncer. Posteriormente se ha dicho, ok, ¿realmente fue la técnica regional como tal la que tuvo el papel protector en el paciente o fue el uso de un anestésico local lo que le dio realmente el peso o el beneficio protector a los pacientes oncológicos? Bueno, se han estudiado diferentes anestésicos locales de forma perioperatoria y su impacto en pacientes oncológicos. El principalmente o el más estudiado es la lidocaína. El beneficio de estudiar la lidocaína es que nos permite administrarla tanto en un abordaje regional, ya sea peridural o en bloqueos faciales, y lo más importante, en administración intravenosa. También se ha evaluado el efecto de la ropivacaína, bupivacaína, procaína, y todos los grupos oncológicos que actualmente se han estudiado, pues son todos estos: neuroblastoma, cáncer de pulmón, cáncer de mama, de tiroides, de lengua, cáncer hepatocelular, linfoma histocítico, cáncer de ovario, cáncer de próstata y el glioma. Lo que han concluido, o lo que podemos concluir de todos los estudios de los anestésicos locales en diferentes entidades oncológicas es que los datos no son concluyentes para decir que por sí solo el anestésico local o la técnica regional va a impactar de manera directa sobre la recurrencia y la sobrevida, pero sí han observado que cuando se comparan los dos grupos, tanto el grupo control como el paciente que se le implementó una estrategia de técnica regional o fue expuesto a una infusión endovenosa de lidocaína, son grupos que tienen mejores controles de dolor. Si recordamos, el que el paciente tenga
presencia de dolor va a ser el principal factor de riesgo para que presenten inmunosupresión en el escenario perioperatorio. Esto por la liberación de cortisol y catecolaminas. Y también han identificado que este grupo de pacientes que fueron expuestos a técnicas regionales o a la infusión endovenosa de lidocaína, al momento que ellos monitoreaban la función o la respuesta inflamatoria, como es la aparición de interleucina 6, estos tenían menor cantidad y eran pacientes que tenían una recuperación mucho más pronta a comparación de pacientes que no habían sido expuestos. Esto siempre ha traído mucho debate porque inicialmente se reconoció que en estudios in vitro la lidocaína, como su mecanismo de acción, que es la bloquear los canales de sodio, observaron que ciertas células oncológicas tienen una mayor sobreexpresión de canales de sodio en su superficie. Y se identificó que la característica de que tengan esta sobreexpresión de canales de sodio es lo que les confiere la capacidad de poderse adherir a cualquier otra estructura y empezar un crecimiento. La teoría indicaba que si nosotros a esos pacientes los exponíamos a concentraciones de lidocaína para que bloqueara los canales de sodio, pues estas células tumorales circulantes no iban a poder adherirse y en algún momento se iban a topar con una natural killer y que iba a iniciar su estado de apoptosis o de eliminación. Esto actualmente sigue vigente, se corren diferentes estudios principalmente del impacto de la lidocaína en enfermedad oncológica. Y esto es tan relevante que son estudios que van más allá si lo usamos o no en el perioperatorio. Actualmente hay 2 estudios donde los pacientes van a recibir su esquema de quimioterapia y se les pone infusiones de lidocaína a la par de lo que dura su infusión de la quimioterapia. Se ha visto también que la administración de lidocaína acompañado de hipertermia en algunos procedimientos, hace que sean mucho más sensibles las células tumorales a la exposición posterior de quimioterapéuticos. Pero bueno, actualmente se han identificado que la lidocaína tiene diferentes mecanismos de acción y impacto a la enfermedad oncológica. Ya les comentaba que se ha visto una asociación de lidocaína con estados de hipertermia y también la lidocaína va a traer formación de especies reactivas de oxígeno. También tendrá una liberación de proteínas pro-antiapópticas, y tendrá una inhibición de la respiración mitocondrial. El efecto final de estos 2 puntos es que siempre va a traer un incremento de la apoptosis de las células oncológicas o de aquellas células que se encuentren en ciclo celular activo. Y los 2 últimos puntos va a tener una disminución directa sobre el ATP y posteriormente una disminución del crecimiento. Va a comprometer el crecimiento de las células tumorales. También ha sido muy extenso el estudio de la lidocaína y se han identificado todos estos mecanismos de acción, desde la desmetilación de los genes supresores, la inhibición de los canales de sodio dependiente de voltaje, que ya los mencionábamos, la activación de caspasas, la inhibición del ciclo celular, y que eso tendrá un impacto en diferentes vías, desde la hiperpolarización de la membrana y a la inhibición del factor de crecimiento endotelial vascular, que era lo que ya les mencionaba al inicio de la plática. Existe una sobreexpresión de este factor en el escenario perioperatorio y se ha relacionado que una sobreexpresión de esto puede hacer que haya una modificación a la alza de la enfermedad oncológica. Entonces, se ha identificado que la lidocaína, a través de la activación de caspasas, puede inhibir la sobreexpresión de este factor y todos esos mecanismos de acción nos van a dar como resultado una reducción del ciclo, una reducción de la división celular, perdón. Hay que recordar que una característica de las células oncológicas son células que están entrando constantemente a ciclo celular, por eso tienen esos crecimientos tan acelerados. Pero también la lidocaína se ha identificado estos otros mecanismos de acción. Estimulación de los NET, inhibición del factor de necrosis tumoral, y todo esto va a tener diferentes mecanismos de acción y el efecto principal de todo esto va a ser una reducción de la migración celular. También, si recordamos, parte del ciclo de que esos microtrombos tumorales entren a la circulación y viajen, pues para poder diseminarse, pues van a estar migrando. Los anestésicos locales se ha visto que pueden inhibir esta migración y detener la aparición a largo plazo. Pero al inicio de la charla yo les mencionaba que es muy importante que observemos qué va a pasar en el escenario perioperatorio antes de estar pensando de que si yo hice una u otra estrategia en el perioperatorio, voy a modificar la evolución a largo plazo. Les mencionaba que íbamos a revisar este concepto, que es el concepto RIOT,
que en sus siglas en inglés significa el regreso a las terapias oncológicas deseadas. ¿Qué quiere decir? Un gran porcentaje de los pacientes que son llevados a quirófano tienen una terapia oncológica planeada después de su cirugía, comúnmente continuar con quimioterapia. Continuar o iniciar un esquema de quimioterapia. Bueno, Riot lo que propone es que tiene que ser una métrica para medir de manera de calidad completamente relacionada a la cirugía y al evento anestésico y va a tener otros componentes. Número 1, el paciente después de su evento quirúrgico inició o no su terapéutica deseada, en este caso la quimioterapia. Y eso va a ser muy interesante y ya lo vemos que es algo muy similar que aplicaban en la evaluación o cuando se aplicaban protocolos de recuperación acelerada. Si el paciente después de la cirugía no continuó su terapia oncológica, hay que observar por qué. Muy probablemente porque tuvo una complicación que dejó un daño grave en el paciente. Desde la presencia de eventos cardíacos como paro, que puede ser que tenga una muy mala evolución, a aparición de lesión renal aguda que esta no se identifique y dejando que cronifique y que el paciente ya no lo haga candidato a continuar con su quimioterapia. Imaginemos, si el paciente tenía programado cirugía y posiblemente quimioterapia para tratar de alcanzar la cura de la enfermedad oncológica, y el paciente ya no continuó con ese esquema, o sea, se privó de la quimioterapia, pues esto va a impactar a que el paciente o tenga recurrencia o que no alcance el periodo libre de enfermedad. Bueno, pero si el paciente sí continuó con esa terapia, la siguiente pregunta que tendremos que hacernos, ¿al cuánto tiempo de la cirugía el paciente pudo iniciar su quimioterapia? Porque se ha identificado hasta ahorita como un punto de corte entre 6 y 8 semanas como el periodo aceptable para que regrese a su terapéutica deseada y periodos por arriba de estas 8 semanas se han identificado con pobre beneficio sobre que el paciente reciba quimioterapia. Ok, esto es muy importante y tenemos que reflexionar aquí. Hay que pensar que todo lo que yo voy a hacer en mi paciente oncológico va a impactar de manera directa en el posoperatorio inmediato, a favor o de manera negativa. Tenemos que buscar que todas las estrategias que implementemos sean a favor para que el paciente tenga una recuperación pronta, el menor número de complicaciones y el paciente pueda en ese periodo de 6 u 8 semanas iniciar su quimioterapia. Pero si nosotros no cuidamos desde cuánto administramos de líquido, permitimos que tuviera sobrecarga hídrica y que tuviera dehiscencia y que esto ya ocasionó un problema de infección en cavidad abdominal, o el caso contrario, a lo mejor fui demasiado restrictivo con los líquidos, mi paciente tuvo diferentes insultos renales y presentó lesión renal aguda, esta no se identificó, no se trató y se cronificó, pues eso también puede hacer que el paciente ya no pueda continuar con esto. Siempre tenemos que pensar que todo lo que voy a hacer va a impactar de manera inmediata en el postoperatorio y tendremos que buscar que este impacto siempre sea protector. Las conclusiones que voy a cerrar con esta charla, pues bueno, hay que reconocer, número 1, que el escenario perioperatorio va a ser un periodo de riesgo de inmunosupresión, que esa inmunosupresión va a ser multifactorial, ya lo veamos por diferentes situaciones como la presencia de dolor, la presencia de ansiedad, y que esta inmunosupresión va a impactar directamente sobre las natural killer. Recordando que las natural killer es la primera línea de defensa contra la enfermedad oncológica. Siempre que vamos a tener un paciente oncológico, tenemos que hacer un diseño del plan anestésico y este debe tomar en consideración las condiciones clínicas de nuestro paciente, si es un paciente que se puede beneficiar o que o puede recibir una técnica endovenosa, si puede recibir una técnica regional. Hay que recordar que si el paciente nos llega con cierto grado, con un síndrome anémico muy clínico o que si llega con compromiso de la hemodinamia, pues a lo mejor puede que ya no sea candidato a una técnica regional de neuroeje, pero a lo mejor se puede beneficiar de alguna otra técnica como pueden ser bloqueos faciales. Y también prestar atención a las condiciones oncológicas. Si yo decido que a todos los pacientes con cáncer les voy a poner TIVA porque les va a ir bien, pues bueno, a lo mejor es una idea no bien fundamentada. Pero si voy a pasar al paciente con cáncer de colon, bueno, a lo mejor la literatura soporta o apoya que los pacientes con cáncer de colon sí se pueden ver beneficiados de técnicas endovenosas. Este tipo de condiciones las tengo que tomar en cuenta y en base a ellas hacer mi plan anestésico. Tengo que diseñar también una estrategia para el control del dolor
tanto en el transoperatorio y en el postoperatorio, con la utilización de opioides, con la utilización de otros medicamentos como paracetamol, AINES o técnicas de bloqueos regionales o de bloqueos faciales. Siempre tendré que utilizar las técnicas de anestesia multimodal, donde puedo apoyarme de diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción, donde el beneficio sea poder utilizar la menor dosis de cada uno de ellos. Eso será lo que más me ayude a hacer una reducción de opioides. Si yo voy a pasar a un paciente con cáncer y hago una técnica endovenosa, o a lo mejor algún mantenimiento con un halogenado, puedo perfundir lidocaína, puedo perfundir dexmedetomidina, que eso me pueden ayudar por mucho a reducir la cantidad de opioide que va a necesitar mi paciente, o las técnicas regionales también. Tengo que hacer un uso racional de AINES, de opioides y hemoderivados. Siempre hay que recordar que el escenario preoperatorio también puede ser un escenario de múltiples insultos renales. Cada vez que el paciente sufre una caída en la hemodinamia o hay hipotensión, se va a considerar un insulto renal. Si a esto nosotros todavía nos engolosinamos y a fuerzas queremos utilizar un AINE, pues a lo mejor podemos complicar la evolución del paciente en lugar de favorecerlo. Siempre tenemos que vigilar si el paciente sí es candidato a recibir un AINE, idealmente tratar de diseñar un plan donde los AINES acompañen 48 horas después de la cirugía. También lo mismo tendré que hacer con los opioides y también con los hemoderivados. Siempre tendré que ver si el paciente sí se va a beneficiar de transfundirlo de manera preoperatoria. Si el paciente, de manera general, si el paciente en el preoperatorio no tiene datos de síndrome anémico, posiblemente no se va a beneficiar de una transfusión. A lo mejor la transfusión será más correcta en un escenario transoperatorio o en el postoperatorio. Hay que recordar que actualmente no está contraindicado transfundir a los pacientes, y más cuando tenemos un evento o hay una complicación de sangrado, pues siempre será la mejor opción para poder reanimar a los pacientes. Pero sí tendremos que ser más juiciosos y no ser tan liberales con esas estrategias. Siempre hay que potenciar el uso de técnicas regionales. Hay que utilizar lidocaína. Si eso no se puede utilizar en una técnica regional, hay que darle el beneficio de administrarla de manera intravenosa. Hay que implementar programas de recuperación mejorada en nuestros pacientes para que haya disminución de las complicaciones en el postoperatorio y tenga una mejor evolución y se puedan incorporar más pronto a sus estrategias quimioterapéuticas. Hay que implementar estrategias que ayuden a disminuir las complicaciones, desde protocolos de recuperación acelerada, protocolos para control de náuseas y vómitos. Y lo más importante, siempre que tengamos un paciente, sea o no sea oncológico, tendremos que auditar el manejo que nosotros utilizamos para identificar si todas las estrategias que yo implementé realmente funcionaron, tuvieron el efecto deseado y al paciente le fue bien, o identificar aquellas que a lo mejor no están dando el efecto que yo esperaría y que a lo mejor pueden estar relacionadas con la aparición de complicaciones. Ese ejercicio lo tenemos que hacer con cada uno de nuestros pacientes, y esto lo podemos hacer perfectamente con todas esas estrategias que yo les comentaba. Identificar si porque yo le puse un AINES, identificar si yo le puse un opioide, tuvo un impacto positivo o no en mi paciente. Y esto me va a ayudar a poder retroalimentarme e ir teniendo experiencia en este tipo de eventos. Por mi parte, sería todo. Aquí están mis datos, por si alguien quisiera posteriormente hacer alguna consulta, con todo gusto podría atender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Favela. Excelente y muy enriquecedora exposición. Nuevamente darle las gracias por aceptar la invitación de la Sociedad Vallecaucana. Voy a leer algunas, pues, una de las preguntas. Bueno, voy a preguntarle yo, con respecto a la lidocaína, ¿en qué momento en el posoperatorio o hasta qué momento del posoperatorio la podemos utilizar? Okay, ¿O inmediatamente termina la cirugía la paramos? Bueno, existen diferentes recomendaciones, o sea, principalmente el uso de la lidocaína tendría que ser desde el inicio de que el paciente llegue a quirófano, o sea, utilizarla en todo transoperatorio. Y existen diferentes protocolos que han utilizado la lidocaína en el posoperatorio como una estrategia de analgesia. Idealmente tendría que ser por 48 horas. El tema del anestésico local para asegurar que tenga un impacto benéfico en el paciente, actualmente es un poco debatible, porque lo único que sí se ha identificado es que una sola dosis no va a beneficiar al paciente en cuestión de enfermedad oncológica. Lo que se ha identificado más es que tienen que ser infusiones
Y incluso hay algunos autores que han identificado que si esta infusión tiene una duración de 72 horas, realmente el paciente se va a ver beneficiado. Aquí la recomendación de mi parte sería, siempre en el transoperatorio va a ser un escenario que vamos a tener nosotros el control de la infusión de mis medicamentos, pero muchas veces en el posoperatorio o cuando el paciente ya se encuentra en piso, en su habitación, a lo mejor ya no tan fácil podemos tener el control sobre este tipo. También hay que recordar que, bueno, a veces existe una inexperiencia sobre el uso de lidocaína intravenosa en áreas de hospitalización y muchas veces la aparición de algún síntoma inmediatamente se asocia en ellos. Siempre que vayamos a dejar una analgesia posoperatoria con lidocaína, nos obliga a estar más al pendientes del paciente vigilando, de que no vaya a haber ninguna complicación relacionada con esta, identificar si es que las hay y la recomendación, pues bueno, idealmente tendría que ser 48 horas. Perfecto, doctor, gracias. ¿Y la dosis y en los pacientes que tienen hipoalbuminemia, la dosis igual o cambiaría? No, la dosis no se ha visto, no se ha relacionado con alteraciones de la albúmina. Hay que recordar que la dosis tóxica de la lidocaína va a ser de 5 miligramos o 7 miligramos kilogramo, pero para que haya un evento de toxicidad, tendrá que ver en ese momento exacto esa cantidad de lidocaína. Si nosotros estamos perfusiones, pues hay que recordar que así como estamos administrándola, esa se va a metabolizar y se va a eliminar. Y pues a veces muy difícilmente vamos a alcanzar a tener concentraciones tóxicas. En cuestión de la albúmina no hay ninguna recomendación. Recomendación personal siempre la recomendaría más administrarse a 2 miligramos o entre 1 o 2 miligramos en el transoperatorio y en el postoperatorio a lo mejor bajar un poco más la dosis. No se necesitan dosis tan altas para tener un benéfico en los pacientes. Perfecto, doctor, gracias. Con respecto al uso de la ketamina, ¿existe alguna evidencia en el paciente con cáncer? Ok, hay mucha información alrededor de la ketamina. La ketamina yo creo que caería en el grupo de opioides, sería a lo mejor un tema un poco álgido. La ketamina, los primeros estudios que asociaron a la ketamina como un medicamento deletérea en el paciente con cáncer fue usada en dosis anestésicas. Posteriormente ha venido un auge del uso de la ketamina en dosis subanestésicas, donde se ha identificado que pudiera tener un papel en la disminución de inflamación, incluso para control del dolor. Se ha identificado que a lo mejor en dosis subanestésicas sí podría tener un papel en el paciente oncológico y sí se vean beneficiado de ellos. No hay un estudio fuerte que nos diga en dosis subanestésicas qué pasa en cuestión de recurrencia. La recomendación de la ketamina sería de que, bueno, puede ser una estrategia para técnicas multimodales de control del dolor y a lo mejor el beneficio que nos pudiera dar es que ayudaría a modular la inflamación y que no en el postoperatorio, o bueno, recordemos que la inflamación se ha identificado como un factor de riesgo para que el paciente tenga una peor evolución de su enfermedad oncológica. Sí se ha identificado, falta más información sobre el uso de dosis subanestésicas. Perfecto, doctor, gracias. Doc, una pregunta. Con respecto a la monitoría que usted utiliza en los pacientes oncológicos, en la mayoría de los protocolos ERAS nos dice que no debemos sobrepasarnos con los líquidos. Pero el tema es, ¿qué monitoría usar para tener un control adecuado de estos pacientes? ¿Usted a todos los invade, hace... Okay. ¿O qué tipo de monitoría utiliza? Ok, bueno, en cuestión de monitoreo, pues bueno, yo creo que el monitoreo estándar para todos, el pulsosímetro, la PANI y la telegrafía. Para guiar líquidos, pues bueno, también yo creo que ese es un tema muy álgido para todos los anestesiólogos, porque no logramos ponernos de acuerdo qué tanto es mucho líquido y qué tanto es poquito líquido. Si vemos diferentes autores, hay quien dice que su estudio lo hizo siendo restrictivo y cuando revisamos usó 10 mililitros kilo hora de cristaloides y para otros eso es liberal. Bueno, aquí cómo complementar el monitoreo, pues tendrá que ser acorde al tipo de cirugía. Entonces, si voy a hacer una cirugía no tan grande, a lo mejor una cirugía de mama o una cirugía de una extremidad, pues bueno, a lo mejor, y también tendrá que ver la duración.
Eso no se va a comparar cuando tenemos cirugías mayores, como pueden ser las abdominales, ya sea de gine, de uro o de gastro. Y aquí tendremos que ser muy juiciosos qué tanto puedo invadir al paciente. Actualmente la propuesta que se hace es que, número uno, es que seamos lo menos invasivos con los pacientes. Y de ser invasivos, utilizar aquellas estrategias que nos vayan a brindar la mayor cantidad de información para tomar decisiones. Cuando tenemos una cirugía mayor, la línea arterial suele ser una estrategia de monitorización para el estado hemodinámico, y secundariamente la línea arterial nos puede calcular diferentes parámetros, como puede ser la variabilidad de presión de pulso, que esa es una adecuada estrategia para poder determinar si un paciente se va a beneficiar de administración de líquidos o no se va a beneficiar, si se beneficia más de un vasopresor. Pero antes de llegar a este tipo de estrategias como la variación de presión de pulso, pues nunca olvidar la presión arterial media. Siempre nos quedamos con la presión arterial sistólica y diastólica y a veces olvidamos un poco la media. Hay que recordar que la presión arterial media es la que nos va a hablar de la perfusión al resto de la economía del cuerpo, y esto pues, tendrá relación directamente si el paciente, con el tono vascular que tenga el paciente o con la cantidad de volumen. Una estrategia que yo implemento para cuando decidí no invadir a un paciente y tratando de ser como muy cuidadoso con la cantidad de líquidos que voy a administrar, al momento que identifico que un paciente me baja por el objetivo de la media que yo deseo mantener durante la cirugía, lo enfrento a un reto hídrico. Le paso a lo mejor una carga de 200 mililitros de cristaloide en un periodo de 5 minutos para que realmente cause un impacto en el volumen intravascular. Si el paciente responde, pensemos, si el paciente tenía 50 de media, yo le pongo los 200 mililitros. Si el paciente tiene un incremento del 20% de la media, pensando que estamos en 50, quiere decir que el paciente sí se va a favorecer de líquidos y que sí le hace falta y tendré que administrarle. Pero si no hay una modificación por arriba del 20% sobre la media que había considerado basal, pues es un paciente que no tiene caso que yo le siga exponiendo a mayor cantidad de líquidos. A lo mejor tengo que hacer el uso de un vasopresor, ya sea efedrina o instaurar de una vez perfusión de norepinefrina. No hay una receta de cocina de cuál es la mejor estrategia de monitorizar. Eso nos lo va dando conforme vayamos teniendo la experiencia. Pero mi recomendación es, número de entrada, invadir lo menos posible. Porque luego a veces nosotros cometemos este error. Los cirujanos cada vez buscan ser mínimamente invasivos, o hacen cirugía laparoscópica, pero nosotros sí terminamos haciendo invasiones muy grandes en nuestros pacientes. Entonces creo que esto tendría que tener concordancia. Si los cirujanos son mínimamente invasivos, también lo tendremos que hacer un poco nosotros. Repito, no hay una estrategia ideal de cómo monitorizarlo. Hay que recordar que la PANI sigue siendo se sigue aceptando como la mejor estrategia para monitorizar, que nos ayuda a orientarnos. Y si de caso de ser necesario, pues bueno, la línea arterial siempre nos va a brindar más información y nos permite medir la variación de presión de pulso, que es muy amigable, es muy fácil de hacerla y se ha demostrado que tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos una pregunta, una anestesiólogo pregunta, ¿qué opina con respecto a las infusiones de sulfato de magnesio? Y ¿qué opina el uso de albúmina o coloides asociados a los cristaloides? Excelentes preguntas. Una característica del paciente oncológico es que va a tener depresión de ciertos electrolitos. Estos por el metabolismo de la enfermedad y también por los efectos secundarios de los tratamientos o del tumor. Por ejemplo, si son tumores localizados en tubo digestivo, pues a lo mejor el paciente ya no come adecuadamente y a veces pasamos de alto que pues así como no está comiendo proteínas, grasas y carbohidratos, pues tampoco está recibiendo un adecuado aporte de electrolitos. Una característica del paciente oncológico, y principalmente cuando sufren tumores gastrointestinales, es que van a cursar con hipomagnesemia. Y hay que recordar que los niveles bajos de magnesio puede traernos muchas complicaciones, principalmente en un adecuado control de dolor. Es una muy buena recomendación dar reposiciones de magnesio en cuanto el paciente llega a la sala de operaciones. Muchas veces, si no es posible dar una perfusión, sí darle un aporte o darle una carga de magnesio. Un beneficio enorme que tiene el magnesio
es que si nosotros recordamos las estrategias para su administración, hay autores que han identificado que en un día podemos administrar hasta 19 gramos de magnesio sin haber caído en hipermagnesemia. Y es un electrolito bastante noble. No necesitamos una monitoración tan estrecha para estarlo vigilando. Y definitivamente, al darle aporte de magnesio al paciente, vamos a tener todos los beneficios. Posiblemente mejor control del dolor, una mejor calidad del bloqueo neuromuscular. Entonces, en relación al magnesio, estoy adecuado, ya sea en perfusión o en cargas. Y ¿cuál era la otra parte? El uso de albuminocoloides. Ok, creo que son muy buenas estrategias. Nos ayudan a dar un volumen, a administrar al paciente una mejor calidad del volumen. La recomendación sería que tanto la albúmina como los coloides se utilicen para los retos hídricos y no usar un cristaloide. Que los cristaloides se utilicen más para infusiones de mantenimiento en el transoperatorio o para la administración de algunos fármacos. Y con lo que tenemos que estar haciendo los retos sea a base de soluciones coloidales, ya sea almidones o idealmente albúmina. Ok, doctor, muchas gracias. Y tengo una pregunta por aquí, preguntan con respecto al uso de ácido tranexámico en el paciente que se espera un sangrado mayor. Ok. Aquí hay que tener creo que se ha visto que es una muy buena estrategia en muchos escenarios, principalmente en los escenarios cardiotorácicos. En el escenario oncológico, bueno, de entrada muchas veces nos quedamos con esa idea de que la cirugía mayor oncológica por default nos va a ser una cirugía sangrante y la realidad es que no. Es completamente operador dependiente. De entrada, pues conocer a mi cirujano. Si sé que es alguien que a lo mejor, a veces coloquialmente decimos, tiene parina en las manos, pues bueno, a lo mejor sí tendré que ir implementando ciertas estrategias para prepararme por el sangrado posiblemente que voy a tener. Si es alguien que yo sé que sus abordajes son muy limpios, que son 100% laparoscópicos, que a lo mejor no convierte y que a lo mejor no le sangran, pues bueno, por muy cirugía mayor que sea, a lo mejor el paciente no estaría justificado iniciarle una infusión de ácido tranexámico. Pero si yo tengo y yo creo que la recomendación sería esperarme una vez que tenga la evidencia de que el paciente sí está sangrando. Porque, bueno, de entrada yo puedo decir con los cirujanos que trabajo actualmente, no podría catalogar que alguno de ellos, los pacientes por default les van a sangrar. Ciertamente puede haber accidentes durante la cirugía y bueno, al momento que podamos tener un accidente, pues bueno, ahí sea qué estrategia voy a implementar. Usar ácido tranexámico siempre será una buena estrategia, pero no creo que tenga que ser algo que hagamos de uso rutinario en cirugía oncológica. Perfecto, doctor, gracias. Y tenemos una última pregunta en el chat y es con respecto al uso de neuromoduladores o pregabalina previo a la cirugía en esos pacientes. Ok, hace un par de años hubo un boom muy importante sobre el uso de este tipo de medicamentos en un escenario perioperatorio para tratar de mejorar las condiciones del dolor. Actualmente se reconoce que pueden ser estrategias pero aceptables, pero tendrá que ser relación acorde al tipo de cirugía y más encaminada que si va a ocasionar un dolor de tipo neuropático. Se pueden utilizar, pero aquí el objetivo va a ser que siempre demos la dosis necesaria para poder cubrir esta parte, o sea, que se dé en tiempo y en forma. Pero también el no usarlas no nos va a traer consigo un descontrol del dolor más significativo. La información que existe actualmente pues termina cayendo al igual que los AINES, es un poco ambigua y se ha visto que solamente se ha identificado en aquellos eventos donde el dolor está más asociado que pueda cronificarse, como puede ser en cirugía de mama, o cirugías de tórax, o amputaciones que pueden estar asociadas con la aparición del dolor neuropático. Pero en cirugías donde a lo mejor el dolor sea más de origen en el postoperatorio, sea más somático, no se ha visto que haya una mejoría en cuestión del dolor. Bueno, doctor, perfecto. Pues
Estoy revisando el chat y pues no tenemos más preguntas. Discúlpeme, doctor. Sí, están preguntando con respecto a la hemoglobina previa en el paciente oncológico. Pues creo que usted lo había explicado durante la charla. De hecho, si nosotros revisamos la información que nos emite la ASA, ellos se ha aceptado que a lo mejor el nuevo punto de corte podría ser 7 de hemoglobina. Pero obviamente siempre y cuando el paciente no tenga datos o no tenga síndrome anémico. O sea, si el paciente al momento que lo estoy valorando tiene 7 hemoglobina, pero está taquicárdico, está disneico, a lo mejor está desaturando, pues a lo mejor es un paciente que pues sí tendré que transfundir. Pero si es un paciente que tiene cáncer de colon, que su pérdida ha sido completamente microscópica y de manera crónica, esos pacientes van generando cierta tolerancia a los niveles de hemoglobina o a la anemia. Y a lo mejor me voy a topar un paciente en la consulta que es un paciente que sube y baja escaleras, es un paciente que no está disneico, es un paciente que tiene adecuada presión. Entonces, ese paciente pues no habría una indicación de por qué transfundirlo. Aquí lo que más importa es identificar el tipo de anemia, que repito, lo más común es que vaya a ser por deficiencia de hierro, y si es así, al paciente darle el beneficio de la reposición de hierro. Esto con la finalidad de no exponerlo a transfundirlo de manera preoperatoria. Pero hay que recordar que inmediatamente en el transoperatorio, pues bueno, puede haber accidentes que lo único que nos va a ayudar es que el paciente tengamos que estarlos transfundiendo. Pero sí ser mucho más racionales. Y bueno, en la práctica diaria que yo hago, sí trato de apegarme a esto. De hecho, ya con mis cirujanos tenemos muy bien trabajado. Bueno, aquí en el hospital se trabajó esta parte, incluso se desarrolló algo que se llama clínica de anemias, que es manejado por banco de sangre. Todos aquellos pacientes que tanto en la consulta con el cirujano o con el anestesiólogo identifiquen que es una anemia y que se sospeche que sea por deficiencia de hierro, se manda a clínica de anemias. Una vez que clínica de anemias corrobora que sea por deficiencia de hierro, se cita al paciente para transfundirse de hierro y evitar transfundir de manera preoperatoria en nuestros pacientes. Es un proyecto joven que tenemos, hemos tenido buenos resultados y más porque también hay un impacto económico, porque pues institucionalmente termina siendo más barato indicar reposición de hierro intravenoso que transfundir una unidad. Bueno, doctor, perfecto. Muchísimas gracias. No hay más preguntas en el chat. Nuevamente le reitero, excelente charla. Gracias. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia en esta materia. A todos los participantes, muchas gracias por haber participado en este nuevo webinar. Se les recuerda que a vuelta de correo pues, se les hará llegar su certificado de asistencia. Muchísimas gracias a todos. Doctor Falabella, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor.